Marco Antonio Palet Sánchez, para presentar la conferencia magistral titulada Deconstruyendo el machismo, la incidencia de las mujeres en el reconocimiento de la diversidad sexual. Adelante, por favor. Había una vez, hace 34 años, nació en San Miguel de Allende, Guanajuato, un niño hermoso. Saúl era un niño súper alegre, muy tímido y muy estudioso, al que le gustaba mucho cantar, pero guardaba algo muy fuerte en su interior. Y a la edad de los 3, 4 años no sabía qué era eso. Empezaba a jugar con los cosméticos de su mamá, que estaban en el tocador, empezaba a pintarse las pestañas, como veía a las chicas guapísimas en la televisión. Y entonces fue, no, tú no eres como ellas, eres un niño y los niños no hacen eso. Y dejó de hacerlo, pero su cerebro seguía creciendo como el cerebro de una mujer. Al llegar a la secundaria, su voz no cambió, siempre fue muy aguda. Entonces imagínate, un niño femenino y con la voz aguda en secundaria. El sufrimiento era mucho, porque todos los días era burlas, es que ¿por qué hablas así? Es que ¿qué te pasó? Refugiado totalmente en el estudio y en cantar, en la música. Su papá lo mandó con una maestra de canto a ver si podía lograr que le cambiara la voz. Lo que pasa es que llega con la maestra de canto, lo pone a cantar y le dice, wow, cantas como un ángel y así es como tienes que seguir cantando. Y entonces en vez de cambiarle la voz, se la desarrolla y sigue hablando y cantando todavía más como mujer. Termina la prepa y dice, con permiso, me voy a estudiar canto. Bueno, Saúl llega a Guanajuato y se libera. Ya no tenía que estar contenido, podía decir lo que pensaba. Una de las etapas más felices de su vida, pasándose el día entero en solfeo, estudiando piano. Los hombres que cantan como mujeres dentro de la ópera, como sopranos o como mezzosopranos, se llaman contratenores. Y son súper cotizados en el mundo de la ópera. Y va de ser pues, buleado y burlado y todo, a ser lo más admirado que hay en la escuela. Al año de llegar aquí al DF, al Conservatorio Nacional, gana un concurso de canto, el concurso de canto interno del Conservatorio Nacional. Y además llega al concurso nacional de canto en Bellas Artes. No gana uno de los 3 primeros lugares, pero sí gana una beca. Y aún así, con todo eso, empieza a pensar, algo no está bien. En ese entonces llega a su vida el amor de su vida. Y bueno, se conocen, David y Saúl, y se enamoran. Saúl empieza entonces a realmente querer ser plena, querer estar feliz, querer ser ella misma. Y empieza a disfrazarse. Pasa en un cumpleaños donde invita a todos sus amigos y van a un karaoke. Entonces se pone su peluca, se pone su primer blusa, se pone sus primeros tacones y se sube a cantar al escenario. Y entonces fue, esta es mi vida. Esto es lo que soy, esto es lo que quiero hacer durante toda mi vida. Y David empieza como, ¿qué pasa con el chico con el que estoy? ¿No? A mí no me gustan los travestis, no me gustan las mujeres. Era como, es que esto es lo que soy, pero no quiero perder lo que más amo en la vida. No quiero perder al amor de mi vida y no quiero perder a mi familia. Tomó la decisión después de meses que estuvo totalmente deprimida porque no podía expresarse. Empieza a meterse a internet y a leer, ¿no? O sea, cuerpos de hombre, cosas de mujer, y llega la palabra que él tanto temía, transexualidad. Y entonces va, se levanta y va al doctor, al psicólogo. No para que le dijera si realmente era transexual, sino porque ya había leído que tenías que ir a un doctor para que te mandara al endocrinólogo para que te diera las hormonas para empezar el cambio físico. Disforia de género es el nombre
clínico para la transexualidad. Se trata haciendo coincidir tu cuerpo con tu cerebro. Entonces tiene que haber una transformación. Empieza a tomar hormonas y empieza a sentir ese cambio. Viene la parte donde habla con David y le dice que no hay vuelta atrás, que lo ama, pero que no es un hombre, sino una mujer. Aún así, David la ama tanto que decide seguir adelante con él. Para ese entonces sus papás eran sus mejores amigos. Y entonces teme darles esa noticia y se las escribe. Él decide escribir una carta larga, muy larga, explicando todo. Pues dicen que no puede ser, que tiene que luchar por lo que es, que tiene que luchar por ser un hombre. Durante 2 años, Saúl pierde a sus amigos y en esos 2 años a sus amigos, o sea, a su familia, a sus papás, y también en esos 2 años pierde a su pareja. Después de 2 años su mamá le habla y le dice: te amo, eres mi hija o mi hijo, no sé lo que eres, pero no puedo vivir lejos de ti. En ese entonces adopta un nombre de transición que es Samantha. Aún faltaba algo que es reasignación sexual, pero quiero hacerlo con el mejor. Si voy a exponer mi vida, quiero hacerlo con el mejor, y el mejor vive en Tailandia. Y en ese entonces se entera que hay un concurso internacional de belleza en Tailandia y cuyo premio son $10,000. Se inscribe, la aceptan, empieza a pensar que Samantha no es un nombre ya que le gusta mucho, y se da cuenta de que Morgana no era una bruja originalmente, sino la reina de las hadas. Y ya, queda el nombre, ese es mi nombre. Y entonces Morgana se va a concursar y no gana. Se entrevista con el doctor y el doctor le dice: yo soy un admirador de la ópera, entonces te voy a regalar la operación. Y nace Morgana. Y entonces viene a mi mente una de mis canciones favoritas. Midnight, not a sound from the pavement, as the moon lost her memory, she is smiling alone. In the lamplight, the withered leaves collect at my feet, and the wind begins to mourn. Procurador, muchas gracias por habernos invitado. Reciban un saludo del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el maestro Luis Raúl González, de parte de la maestra Heréndira Cruz Villegas Fuentes, cuarta visitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos también. Esta tarde estamos para compartir con ustedes, desde el punto de vista de las mujeres, de la construcción de la masculinidad, qué es la diversidad sexual, cómo la vivimos, cómo la compartimos y las experiencias que hemos tenido. Van a ver cosas anecdóticas, van a pasar cosas como la que acaban de ver, testimonios. Este es un testimonio que… ¿Cuántos de ustedes conocen a Morgana? Alcen la mano que no les veo. Álcenla bien, sin Álcenla pena. bien, eso así. ¿Cuántos conocen otras Morganas? Exacto. Morgana es su paisana y quiero decirles que tuve el gusto de producir en algún momento algún espectáculo. Y es una gran amiga además. Entonces, por eso me interesaba compartirles esto, porque es una paisana suya que luchó muy fuerte en Guanajuato. Hoy vive en Guanajuato después del sismo, es verdad. Y luchó muy fuerte contra sus propios estigmas, contra la propia exclusión, contra el propio señalamiento. Y con esto quiero empezar y decirles 2 cosas. Los seres humanos nos formamos mediante un proceso de inclusión, exclusión. ¿Quiénes nos van dando esa información? Decir qué incluimos y qué excluimos. ¿Quién creen que sean las primeras personas que nos van marcando esas líneas de información? Los padres, exacto. Nosotros somos lo que nuestros padres quisieron que tuviéramos, que aceptáramos o que rechazáramos. Ese es el proceso del aprendizaje. La segunda cosa que les quiero compartir de inicio es una teoría que se llama en opinión pública la teoría de la espiral del silencio. La teoría de la espiral del silencio habla de cómo la sociedad señala
a quienes se alejan del comportamiento social común. La teoría de la espiral del silencio dice que hay personas que al escuchar que la mayoría tiene una opinión y ellos no coinciden con esa opinión, suele callar. El tema es cuando estas minorías suelen alzar la voz, estas mayorías que estaban acostumbradas a ejercer el poder no saben cómo reaccionar. Y eso sucede en todos los contextos de nuestra vida. Por lo regular, las personas no queremos vivir fuera de la sociedad. Nos gusta ser aceptados por la sociedad. Nadie quiere ser rechazado o señalado. La sociedad amenaza y señala a quienes están fuera de los contextos o del comportamiento común de la sociedad. Con estas dos premisas me gustaría partir para empezar nuestra presentación. Muchas gracias, David. Bueno, pues vamos a empezar con nuestra presentación, justamente hablando de construyendo el machismo. Pero antes les quiero pedir que se pongan de pie, por favor, todas y todos. Rápidamente, es un ejercicio. Vamos a voltear a ver a la persona que tenemos al lado derecho. Los que están en las orillas, obviamente volteen para este lado. ¿Se pueden ver a los ojos, por favor, por un momento? Mírense a los ojos, únicamente mírense a los ojos. Dejen los celulares y mírense a los ojos. Ahora, dense la mano, como en la iglesia, dense la mano. Dense, si quieren, un abrazo. Si quieren darse un abrazo. Ahora vamos a hacerlo del otro lado. Volteen a ver a la persona que tienen del otro lado. Primero véanse a los ojos. Muy bien, muchas gracias. Siéntense, por favor. ¿Por qué esto? Porque somos personas, porque somos seres humanos. Y lo que acabamos de ver en el video de Morgana es un ejemplo de humanidad. ¿Quién dijo que eran sus mejores amigos, Morgana? ¿Quién se acuerda? Sus papás. Y no pudo decírselos. ¿Qué tuvo que hacer? Escribir una carta larga, ¿no? Entonces, esa carta larga que pueden escribir desde su corazón a cada persona con las que les da miedo interactuar, esta plática, taller que les vamos a dar ahorita, les va a dar varios elementos. Regresamos con la... ¿Para qué revisar la diversidad sexual? No voy a leer lo que dice ahí porque la esclavitud del PowerPoint da mucha flojera. Está ahí, pero es justamente para lo que estamos haciendo ahorita, un ejercicio de reflexión. Quienes se están formando para atender a la ciudadanía diversa que está aquí presente, que se ven algunos y otros y no alzamos la cara o no nos acabamos de saludar de frente. Vale la pena este tipo de actividades, como lo decía el presidente de la comisión de Quintana Roo, claramente, ¿no? Hay que aprovechar a hacer estos ejercicios, es difusión, es educación, y hay que buscar también otras formas de ser hombre. Esta parte de la masculinidad o las nuevas masculinidades. ¿Qué pasa cuando un hombre muestra su ternura? ¿Qué pasa cuando carga al bebé? ¿Qué pasa cuando le echa una barridita a la cocina y de paso lava los trastes? No es bien visto, pero es momento también. Estamos casi por arribar al 2020 y nuestro país está sufriendo cambios en ese sentido. Algunos datos. El feminismo, que ha acompañado las luchas de la comunidad lésbico-gay, parte de los años 60. Y estos colectivos generalizaron la discusión sobre la importancia de este conocimiento. Fue el primero que cuestionó el tema del machismo, la supremacía del hombre. Y acompañó en estas luchas sociales el derecho al voto para la mujer y también acompañó a los movimientos de liberación homosexual y se sumaron otras causas. Lo personal es político y los que estamos aquí parados, si bien hoy venimos representando a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al igual que muchos de ustedes hemos sido defensores de derechos humanos, defensoras de derechos humanos, tenemos familias involucradas, hemos trabajado en el activismo, en la lucha contra el SIDA desde hace muchos años y bueno, hoy queremos que estas nuevas generaciones que se van a formar para atender a una población que regularmente es vulnerada, tengan este conocimiento. Porque a veces dicen, bueno, pues ¿para qué les enseñas lo del género? Ya se lo saben. Estoy seguro que no. Pero hay otros elementos más. El feminismo y el movimiento de la teoría de género, como hoy se señala, han aportado mucho más cosas. Por ejemplo, el hecho de reconocer que a la mujer no se le daban derechos. Poner en la visibilidad a la mujer y mostrar el ejercicio del poder de la masculinidad dominante,
cómo la masculinidad tiene sus orígenes en la separación del trabajo, cómo se fue llevando a la mujer a los cuidados de la casa, a los cuidados de la familia, y el hombre se le fue llevando al trabajo productivo, económico. Entonces ahí empieza un ejercicio de poder, llevando a las mujeres hacia la casa, a encerrarlas. Por ejemplo, vienen vocablos, déjenme ver aquí mi acordeón. Por ejemplo, dama o damita viene de la abreviación de latín, lo que no sale de casa, lo que está en casa. Eso significa dama. Y así se fueron creando una serie de lenguajes que hoy utilizamos a las mujeres, que son completamente opresores, que son completamente de control hacia las mujeres. Es decir, se fue llevando a una disminución de las mujeres en una situación de desventaja, donde la masculinidad fue ponderante, fue la más importante, y la mujer dejó de verse y de tener derechos. Eso fue el gran aporte del feminismo. Y más adelante se encuentra, por supuesto, con el movimiento de las diversidades sexuales, con el movimiento homosexual principalmente, y justo ahí vuelven las mujeres a decir: a ver, está muy padre el movimiento de reconocimiento de la homosexualidad, pero en ese movimiento no se nos ve a nosotras las lesbianas, no se nos ve a nosotras las mujeres trans, somos invisibilizadas nuevamente. Por lo tanto, hay que reconocer que hay homosexuales, hombres y mujeres, y después se fueron viendo que habían otras poblaciones. Más adelante vamos a hablar un poquito de las otras poblaciones. Y bueno, en esta plática a la limón, así nos la vamos a seguir, hay otro video, pero ahorita vamos a ver cuáles son los objetivos de esta plática. Sensibilizarlos, sobre todo, que ustedes también participen, ya sea en las preguntas al final, reconocer que también estamos viviendo un entorno lleno de violencia, pero esta violencia, independientemente de las causas y factores externos que a veces tienen que ver con el consumo de sustancias o con el tema de las adicciones, también se genera desde casa. Desde casa, desde el machismo, la forma en que nos comportamos como hombres, la forma en que nos comportamos como mujeres, todo lo que se dijo en la plática anterior, cómo refuerza muchas veces este rol de cuando dice la abuela, mi abuela en paz descanse, pon la mesa, pero tu hermana tú no. Y mi hermana decía, ¿pero por qué? Dice, porque tú eres mujer y ellos son hombres. Y esta broma que se va llevando y que se va internalizando, casi como esta oración que dan en la iglesia, ¿no? Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. No es culpa de nadie. Es una forma diferente de cómo está organizada la sociedad, de cómo está influida por la religión, porque además no creo que exista ninguna religión que promueva el odio. Es el momento también de saber y reconocer que la Iglesia Católica hoy por hoy está cambiando. Tiene un sacerdote jesuita al frente de la Iglesia Católica, que es el Papa, y que él mismo es el que dice, ¿quién soy yo para juzgar la vida de una persona homosexual? Pero eso no quiere decir que pase lo mismo en la parroquia de Santa Ratatá, donde pues ahí pasan cosas que no deberían de estar pasando. Este es el objetivo, contribuir también a solucionar problemas a partir del conocimiento. Vamos a hablar de los conceptos básicos, que muchas veces los damos por hechos, pero bueno, hay que clarificarlos. El sexo son básicamente las diferencias biológicas entre la mujer y el hombre, están determinadas genéticamente y tienen características naturales y son inmodificables. Bueno, ya vimos que en el caso de Morgana no, y en el caso de las personas que reciben una reasignación sexogenérica tampoco. El concepto de género se refiere a los valores, atributos, roles, representaciones que la sociedad asigna a los hombres y a las mujeres, y de eso se trata, de lo que hemos venido hablando. Los ejemplos están muy claros. Solo los hombres tienen capacidad de producir espermatozoides y solamente las mujeres tienen ovarios. Pero también los hombres deben proveer el gasto familiar. Desde la época de las cavernas, ¿quién traía el mamut para merendar? ¿O quién dicen que traía el mamut para merendar? Iba el otro, lo cazaba, lo ponía y se sentaba. ¿Y quién lo cocinaba? Nos dicen que eran las mujeres las que los cocinaban. ¿Quién sabe? No hay manera de probar eso. Las mujeres son responsables de las tareas domésticas y eso lo hemos venido arrastrando. No tiene por qué ser así. El masculino, bueno, lo tradicional es entenderlo como está, y el femenino, pues sí, incluso en el latín, fede minus, la que tiene menos fe, es lo femenino. En este sistema, para entender el sexo y el género, hombre, mujer, masculino, femenino,
toda esta parte, así como lo decían en la charla anterior, se aprende, el asco se aprende. ¿Ustedes han visto un bebé tocar sus heces fecales? Hasta jugar con ellas y de hacer dibujos en una pared si le dan chance. Pero ¿qué es lo primero que le dicen al niño? Es que fuchi, hasta aprendes a que te dé asco, que te dé ganas de vomitar, pero el asco es aprendido, como el odio es aprendido. Estas son las diferencias en este sistema, lo que cambia y lo que puede cambiar desde la perspectiva de género. ¿Quieres seguir? El rol de género. El rol de género es un aprendizaje social, son actividades que se le asignan a una persona. El rol de género realmente lo que cambia de sociedad a sociedad, lo que en algunas sociedades está permitida, en otras sociedades le está limitada. En algunas sociedades hay actividades que están dedicadas a la mujer, como el bordado, la elaboración de arte de la comunidad, y en otras esas mismas actividades están destinadas exclusivamente al hombre. Entonces el rol de género va cambiando de comunidad en comunidad, es decir, es el constructo social que va teniendo la persona de acuerdo a su identidad de sexo que asigna la sociedad. Por ejemplo, en el hombre es un político, un mecánico, son las actividades que tiene que desempeñar de acuerdo a lo que la sociedad determina. La mujer tiene que ser ama de casa, maestra, enfermera, es decir, sigue siendo una persona que está encerrada en un lugar. El rol este es importante porque además a las mujeres se les asignan los roles de control, de reproducción, y a los hombres el de control económico, es decir, producción económica y producción de proveer la casa. El de las mujeres es justo por esta situación de tener ovarios y llevar a una persona en su vientre y poderse reproducir, por eso debe de tener determinadas actividades. La gestión comunitaria, y bueno, a ver, ahí estamos con los estereotipos, es decir, cómo se deben de portar de acuerdo a cada sociedad. Son los roles más frecuentes. Siguiente. Aquí nos dicen cómo se debe comportar un hombre y una mujer de acuerdo a la sociedad. Los más comunes son estos: los hombres deben tener la iniciativa para conquistar a una mujer, y si la mujer lo hace, ¿cómo se ve? ¿Qué le dicen? ¿Cómo le dicen si una mujer conquista a un hombre? ¿Cómo? Ofrecida, zorra, ¿qué más? A ver. Arrastrada. A ver, más ejemplos. Y ¿cómo? Fácil. En las prácticas sexuales, ¿cómo funciona? En las prácticas sexuales, los hombres, ¿qué podemos hacer? ¿Y las mujeres qué hacen en las prácticas sexuales? Muestran más pasividad. Ahora, ¿eso es real? ¿Cuántas mujeres de aquí no tienen un deseo sexual? ¿Y qué dificultades se encuentran para manifestarlo? Decir, oye, me gusta ese chavo, yo creo que le voy a ir a tirar la onda, ¿eh? Cuando es al revés, ¿no? Muchos chavos de aquel lado, de este lado, están dudando si se acercan a la chava, pero ¿a poco no tienen ganas igual? Como dicen, yo también estoy caliente. Pues también a las mujeres les pasa lo mismo que a los hombres. Y eso es entender nuestra sexualidad desde nuestra moral judeocristiana. No la vamos a poder negar, lo tenemos hasta las venas. Les decía lo de por mi culpa, es por su culpa, por su culpa, por su culpa. Yo me educo, yo me informo, yo adquiero información, yo defiendo mis derechos humanos. Es otra oración que se pueden dedicar a ustedes mismos. Los hombres son más racionales, las mujeres son más sensibles. Sabemos que no, que es diferente. Aquí viene una parte interesante que les va a explicar David. ¿O yo? La división sexual del trabajo. Ok, la división sexual del trabajo es lo que les anticipaba un poco. La división sexual del trabajo es el control que se ejerce sobre la productividad. Cómo se fue quitando el control a las mujeres para irla replegando solo al ámbito privado, es decir, al cuidado de la casa, de la familia, del hombre, de los hijos, del ámbito reproductivo. Y con ese argumento se utilizó para que los hombres o la masculinidad dominante se fuera hacia el lado de producción económica. Eso está muy relacionado con el capitalismo. Entonces,
como los hombres o la masculinidad dominante tiene el poder económico, se suma a la vulnerabilidad que existe hacia las mujeres por esta misma construcción. De repente también decimos que las mujeres son quienes forman a los hijos misóginos, homófobos y machistas, pero también tiene mucho que ver con que estas mujeres no tienen las mismas posibilidades de tener acceso a la información, a la educación, no tienen las mismas posibilidades de desconstruir, de quitar esa información que les metieron para decirles: las mujeres se comportan de esta forma y los hombres de esta. Una mujer que se informa, que deconstruye, que cuestiona sus propios pensamientos, va a tener la posibilidad de construir generaciones nuevas. Las mujeres que siguen reproduciendo la información que recibieron de su origen van a reproducir esos mismos roles. Entonces, por eso muchas veces nos aventuramos a cuestionar y a señalar a mujeres diciéndoles que producen hijos machitos, que producen hijos homófobos, misóginos. Pero si esas mujeres no tuvieron acceso a la información para desconstruir, no van a tener otra alternativa. Y también tiene que ver con una pasividad o una conveniencia del machismo de no reeducar a las nuevas generaciones con información. Por eso es importante deconstruir, es decir, cuestionar nuestros pensamientos y ver cómo podemos tener una sociedad más equitativa. Ese es el tema. Justamente estos antecedentes, como lo explica David, tienen consecuencias, y esas consecuencias desenlazan en discriminación, subordinación, violencia. En el tema de relaciones de poder, inequidad. Hace rato que les pedí en el ejercicio que se miraran a los ojos, se dieron cuenta de algo. No les voy a pedir que lo digan ahorita. Se dieron cuenta seguramente que había otra persona del otro lado, y seguramente o probablemente no habían hablado con la persona del otro lado. Se dieron cuenta, tomaron conciencia que había otro ser humano, y esto nos ayuda a entender. El conocimiento nos ayuda a entender que también hay otra forma de entender a las personas, desde su sexualidad, que no tiene que ser nada más el coito. No somos, somos seres multiamorosos. Yo diría que el amor está sobre todas las cosas. Y bueno, justamente hemos hablado ya a lo largo de esto, la perspectiva de género, que es lo que se utiliza como una herramienta que nos permite comprender, investigar económica, culturalmente, cómo funciona este sistema de valores heteronormado, heteropatriarcado. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es el papá el que manda, que todos tienen que ser heterosexuales, y que la sexualidad simplemente no es binaria, no es nada más hombre, mujer, heterosexual, y la relación solo es pasiva. Hay mujeres que tienen una vida sexual muy activa y tienen que ser muy inteligentes y muy cuidadosas para que no sean criticadas o juzgadas por ellos. Pero la perspectiva de género nos ayuda a entender que la sexualidad va desde lo negro hasta lo blanco, pasando por todos los matices. Por eso quisimos empezar con Morgana, porque Morgana es un ejemplo, además de que es de aquí, de este estado, es un ejemplo muy amoroso, que sin usar tecnicismos, ni academia, ni cuestiones de sexualidad muy puntuales, ella lo que hizo fue abrir su vida, narrar su vida. Nosotros queremos compartir esta experiencia desde lo que hacemos en la CNDH, pero también David y yo tenemos mucha experiencia en el trabajo comunitario. Hemos trabajado con las personas trans, hemos trabajado con hombres que tienen sexo con hombres, la denominación HCH, ya va a abundar David en un ratito más. Y para esto nos sirve la perspectiva de género, para darnos cuenta que hay otra forma diferente de mirar a los demás, y que con conocimiento, ahora con las nuevas tecnologías de la información, no vamos a negar que es facilísimo acceder a la información, pero aguas, porque también hay información muy chafa. Hay que aprender a discriminar muy bien lo que aparece en la red, para que eso también sea una herramienta útil, no porque diga, como decíamos antes, es que salió en la tele, lo dijo el del López Dóriga, o que era importante, antes Sabludowski, creo que ustedes ni lo conocen o lo conocieron, pero cuando salía algo en la tele se daba por hecho que eso era válido. Hoy el mundo cambió. Las plataformas digitales también nos dicen otra verdad. Cada quien puede ver en la tarde el canal de YouTube que le pegue la gana, y las televisoras, pregúntenle al señor Emilio Azcárraga, no tiene quien se anuncie. ¿Por qué? Porque está cambiando, y esos contenidos los están diseñando ustedes, y esa transformación que tiene que ver también con cómo estamos usando la perspectiva de género, cómo nos visibilizamos o cómo nos reflejamos o cómo visibilizamos a otras personas que no tienen voz o hablamos de ellos, también se usa en estos modelos. Ok,
Les sigo con esta parte. Hablábamos también de la masculinidad y la violencia, ya lo habíamos revisado. Se forma en el hogar, se forma desde temprana edad. Toda esta parte pues tiene que ver con la descripción de lo que es la violencia, la integridad física, psíquica de un individuo, el sentimiento de daño, los actos o omisiones que atentan contra la integridad física de la persona, lo que pasa en las calles, ¿no? Cuando de repente vemos que hay un asalto, hay una detención, la gente se siente vulnerada ante esto. Entonces es muy importante identificar de dónde viene ese uso y ese abuso de la fuerza, pero sobre todo el darse cuenta con qué sentido y para qué. Hay obstáculos que los impiden, hay que demostrar que eres machín, entonces tienes que portarte violento con tu pareja o tienes que portarte violento con alguien más. Este es un ejercicio para pedir ayuda. Si alguien siente que tiene pues como mucha necesidad de hablar que es violento con su pareja o la pareja está siendo violentada, buscar aquí a los expertos. Que haya una Procuraduría de Derechos Humanos en el estado de Guanajuato me parece algo de avanzada en todo el país, no hay tantas. Y eso marca un precedente y seguramente tienen los servicios para atender estos temas y estos son los detonantes que los permiten. Importante, quienes inician un proceso terapéutico de repente lo dejan, sobre todo cuando hubo una reconciliación con la pareja, ¿no? Muchísimos casos al respecto. La sexualidad machista, bueno, pues es una argumentación exacerbada del incontenible impulso y el deseo del instinto masculino. La erotofobia o sexonegativismo, la práctica sexual y lo relacionado que el sexo es malo, el sexo es sucio, y tiene que ver con esta moral cristiana que también permea en nuestra sociedad, ¿no? De sexo no se habla, pero finalmente en las redes sociales hablan y mucho. La desigualdad de género, la homofobia, la supuesta superioridad heterosexual como regla natural, la creencia de que el VIH-Sida es solo un asunto de homosexuales, tampoco es cierto. La mayoría de los casos hoy están en mujeres cisgénero y que también están siendo afectadas por sus parejas. Esta invisibilización de la bisexualidad, de no poder aceptarlo, de vivir una vida en casa y de vivir otra vida en otro lado, es lo que conduce a conductas de riesgo que finalmente son falta de conciencia de cuidar su sexualidad, de atender sus infecciones y bueno, lo relativo al silencio y a la falta de información entre quienes tienen prácticas heterosexuales porque creen que el sexo solo va dirigido a las comunidades lésbico-gays. Muy bien. Algo que tiene en común el movimiento feminista o el movimiento de las mujeres por el reconocimiento de los derechos y el reconocimiento de las poblaciones de la diversidad sexual es la vulnerabilidad. ¿Qué es lo que sucede? Pues que estas poblaciones se encuentran en mayor indefensión, se encuentran en el desamparo, desventaja, abandono, rechazo, y sufren constantemente agresiones. ¿Por qué sucede esto? A ver, siguiente diapositiva, por favor. Porque se transgrede la masculinidad y la otra parte que es importante tocar es los hombres que tienen sexo con hombres. Vamos a hablar un poquito más adelante de preferencias erótico-afectiva. Pero quiero comentarles esta definición de hombres que tienen sexo con hombres. Hombres que tienen sexo con hombres es una definición que se empezó a utilizar desde la medicina, porque no todos los hombres que tienen relaciones sexuales con otro hombre son homosexuales. La preferencia sexual parte de la autodefinición. Hay una serie, como un pequeño diagnóstico que ahorita les voy a enseñar, se llama la tabla 15, ayuda a definir las preferencias sexuales. Pero la preferencia sexual parte de la autodefinición. Hay quienes se consideran heterosexuales, hombres heterosexuales, y sin embargo tienen relaciones sexuales con otro hombre y no por eso son ya homosexuales. Las prácticas sexuales con personas del mismo sexo suceden a veces por probar, a veces por el alcohol, por un sinnúmero de razones. Eso hace que la definición que se haya desarrollado, sobre todo en el ámbito de la salud de hombres que tienen sexo con hombres, ayude a generar estrategias para dar atención en salud a toda la población masculina. Esto tiene que ver mucho con las infecciones de transmisión sexual. Hablamos de VIH-Sida, hablamos de VPH, de gonorreas resistentes recientes, sífilis resistentes recientes. Entonces, debido al control que se necesita hacer para estas enfermedades, se encontró que había hombres que tenían sexo con otros hombres y no necesariamente se identificaban como homosexuales. Entonces se creó esta definición, hombres que tienen sexo con hombres, y ahí entramos
todos los que tenemos sexo con otros hombres. Podemos o no amar a otros hombres, pero si tenemos prácticas sexuales con otros hombres, ahí estamos, y va a haber alguna estrategia de salud que nos pueda acompañar para cuidar nuestra salud durante nuestra vida. Otro tema es lo que hablábamos al principio. A nadie nos gusta ser señalados, nadie quiere vivir fuera de la sociedad, y quienes no respondemos a este constructo social de ser supermacho, de tener a una mujer al lado o de tener hijos, somos señalados. Y en el caso de las mujeres son doble señaladas, porque de por sí son consideradas sin derechos, y si tienen una preferencia sexual diferente, son 2 veces señaladas, 2 veces discriminadas. Y si además viene de una comunidad indígena, son 3 veces discriminadas, 3 veces señaladas. La comandante Ramona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional decía que estas personas que son mujeres y tienen una preferencia sexual diferente tenían que librar doble batalla, pero también tenían doble triunfo. Yo diría triple triunfo, porque son mujeres, lesbianas e indígenas. Entonces, las mujeres tienen de por sí cargas ya de vulnerabilidad, y aunado a la preferencia sexual más el origen étnico, se crea un caldo de cultivo que les hace más difícil competir en una sociedad y tener equidad en esta sociedad. Siguiente, por favor. Les quiero compartir algunas frases. Estas frases son del primer foro que hubo sobre diversidad sexual en la Ciudad de México hace ya muchos años. Y dice: las medidas represivas, las agresiones salvajes, las sutiles discriminaciones y las violaciones a los derechos de muchos mexicanos y mexicanas, cuyo único delito fue no ajustarse a la norma sexual dominante, se ha nutrido de un temor irracional llamado homofobia, que conduce al rechazo. Eso dijo Marta Lamas. En la historia de México a los homosexuales se les ha quemado vivos, se les ha hecho objeto de linchamientos morales sistemáticos, expulsados de sus familias y con frecuencia de sus empleos, encarcelados, expulsados de sus lugares de origen, exhibidos sin conmiseración alguna, y asesinados con saña. Muchas personas que tienen una preferencia sexual diferente a lo que marca la norma, tenemos que salir de nuestras comunidades de origen para poder vivir sin la presión social y sin la presión de la familia. Muchos tenemos que iniciar de cero y dejar todo lo que hicimos cuando nos damos cuenta que la preferencia sexual no es la que marca la norma o la que nuestra familia esperaría. Hoy, por ejemplo, hay personas que van a iniciar un proceso trans y lo primero que hacen es abandonar su casa sin dar noticias, y algunas familias les notifican como desaparecidas. Y es porque se fueron a otra ciudad a iniciar un proceso trans. No tenemos el cálculo, pero tenemos conocimiento de algunos casos. Eso es algo que está pasando. Las personas tenemos que emigrar cuando no nos ajustamos a la norma, justo para no ser señalados ni vivir tanta presión. Por el solo delito de la orientación sexual del siglo XX, nada más por ser lo que son y como son, les ha deparado, además de vandalismo judicial, racias, extorsiones, golpizas, muertes y puñaladas y asesinatos, choteos rituales y trato y misericordia. Esto fue allá por el 98. ¿Ustedes creen que esto sigue aplicándose todavía? ¿Creen que siga sucediendo? ¿Habremos avanzado mucho? Ok, por eso lo trajimos, porque justo necesitamos todavía seguir trabajando. Este es un cuadro que les quería enseñar. Para mí es muy importante este cuadro, porque es cómo el estigma y la discriminación van generando una percepción hacia la persona. El señalamiento, las personas lo van percibiendo. Cuando una persona se siente que está siendo señalada, lo interioriza el estigma y la discriminación, acepta ser denigrado. La persona pierde el control. Lo siguiente es que la persona siente culpa, siente vergüenza, miedo, deterioro de la imagen, se devalúa. Lo siguiente es hacer acciones de evasión, acciones protectoras, es decir, mantenerse a salvo. Y en ese círculo se va la salud de las personas de por medio. Cuando las personas son señaladas, afectan su integridad, afectan lo que muchos llamamos autoestima. La autoestima hace que la persona sienta culpa, vergüenza, y cuando una persona de estas poblaciones está en prácticas de riesgo, no va a decir que adquirió una enfermedad, por ejemplo, de transmisión sexual como el VIH o alguna otra infección de transmisión sexual, y
no va a acudir al médico, se va a evadir, se va a ocultar. Eso tiene costos graves en la salud pública, porque va a llegar tarde al proceso de atención de salud y al Estado le va a generar un costo mayor. Ese es el costo en la salud del estigma y la discriminación. Por eso es importante trabajar en quitar el señalamiento hacia quienes tienen una práctica sexual diferente a lo común o a lo heteronormado. Siguiente, por favor. Antes de esa, ¿me pueden regalar la otra presentación? No, la otra, la cortita. Vamos a pausar esta. Y comentarles lo que estábamos hablando hace rato cuando vimos el video de Morgana. Morgana tuvo que irse de aquí para poder iniciar un proceso. De hecho, se operó en Tailandia, bueno, porque allá está el mejor médico y es toda una historia de vida. Pero finalmente Morgana regresó aquí y regresó empoderada, regresó contenta, regresó feliz, porque está plena de ser. Y todas estas expresiones que se tienen de los chistes de oficina, de si es gay, si es machorra, si es lencha, si tiene sida, si no sé qué, cada vez que oigamos eso, hagamos este ejercicio, señalémoslo, digamos, no hables así, es tu compañero, es tu amiga, y aprendamos a respetar. Cuando uno está seguro de su sexualidad o segura, no tiene por qué señalar con burla la del otro. Eso es muy importante, porque lo más importante en el Día Mundial contra la Homofobia, que es mañana, es no dañar. No dañar, porque hoy por hoy no sabemos qué adolescente está en este salón escuchándonos con mucha angustia todo lo que está viviendo y no lo puede decir, pero lo está sintiendo. Los que ya recorrimos un tramo, nos tocó vivirlo, nos tocaron racias, nos tocaron golpizas, nos tocaron muchas cosas para hoy defender los derechos humanos de una forma diferente. Les quiero compartir una tabla, que es la tabla Kinsey. La tabla Kinsey habla de la definición de la preferencia sexual. Esto es sentir mayor atracción y gusto para relacionarse erótica y afectivamente con personas, pueden ser del mismo género, homosexualidad, del otro género, heterosexualidad, personas de uno u otro género, bisexualidad. Esa es la preferencia erótica. La tabla Kinsey dice que podemos ser fundamentalmente heterosexuales, el color naranja, del lado izquierdo suyo, básicamente heterosexuales, principalmente heterosexuales, o bisexuales, principalmente homosexuales, básicamente homosexuales o fundamentalmente homosexuales. Entonces todos tenemos en algún grado un mayor o un menor número de porcentaje de homosexualidad y heterosexualidad. Va dependiendo de una serie de preguntas que creo que vienen en la siguiente lámina. Estas son las preguntas que tienen que hacer para ubicarse en la tabla. Solo me atraen las personas del otro género y no soy capaz de reconocer belleza en personas del mismo género. Falso. Solo me atraen las personas del otro género y sí soy capaz de reconocer belleza en personas del mismo género. Me atraen más las personas del otro género, pero también me atraen, aunque menos, las personas de mi mismo género. Me atraen por igual hombres que mujeres. Solo me atraen las personas de mi mismo género, no soy capaz de reconocer belleza en personas de otro género. Solo me atraen las personas de mi mismo género y soy capaz de reconocer belleza en personas del otro género. Me atraen más las personas de mi mismo género, pero también me atraen, aunque menos, las personas del otro género. Estas son las preguntas que se tienen que hacer para ir ubicándose en la tabla Kinsey de acuerdo a este estudio que fue el más grande que se hizo sobre sexualidad y preferencias sexuales allá por la época de los 70s, que todavía se sigue aplicando. Y si me pasan la siguiente diapositiva, esta es una tabla que fue modificada por un sexólogo mexicano que se llama Juan Álvarez Gallú. Y Juan Álvarez Gallú aportó a esta tabla 3 elementos más. Por si ya la teníamos compleja, nos dijo, además de donde te ubiques, tienes que ver 3 elementos. Si la atracción puede ser no practicante de la atracción o de la parte de la otra parte, tu contraparte. Puede ser onírico fantasioso, es decir, solo en sueños, o puedes practicar tu otra parte. Es decir, la atracción que sientes por el otro género. Y se va complicando dependiendo de dónde te hayas o nos hayamos colocado. Entonces se hace toda una gama donde diversidad sexual se vuelve muy complejo, porque además no todas las prácticas sexuales generan identidad. Hay prácticas sexuales que punto se realizan y ya, no pasa nada. Lo que genera identidad tiene que ver con una posición política, con una visibilidad de la preferencia
porque en la visibilidad política se busca que se generen políticas públicas para esas poblaciones, o para estas poblaciones en este caso. Se busca que se atiendan y se genere una equidad hacia estas poblaciones. Esa es la importancia de poner en el tema público la preferencia sexual. Hay otros ámbitos, el ámbito social, el ámbito familiar, el ámbito académico, y en todos ellos la preferencia sexual va teniendo un efecto diferente. Ya hablamos del efecto en la familia. Faltaría hablar también del efecto en el trabajo, la discriminación que se vive en el trabajo, el señalamiento y lo difícil que es encontrar un trabajo cuando se vive abiertamente una preferencia sexual diferente. Falta hablar de la participación política dentro de los partidos políticos, que también es otro tema. En fin, hablar de diversidad sexual hay que hablarlo también en cada uno de los aspectos. Falta hablar más de salud, porque no nada más son infecciones de transmisión sexual. También está la negación de servicios cuando se tiene una identidad de género diferente a la de nacimiento o la asignada socialmente. Entonces hay una serie de ámbitos todavía que podemos platicar. Muy bien, vamos a regresar a la otra diapositiva. Y esta parte de la tabla 15 que les presentó David es muy útil porque por lo que dijo el psicólogo y sexólogo Kinsey y Juan Álvarez Gallú en México, el fundador del Instituto Mexicano de Sexología, son cosas que todos tenemos, estos grados de sexualidad. Todos somos un poquito homosexual, un poquito heterosexual, no hay un color. Tampoco quiere decir que si sueña que le dieron un beso a su compadre se va a convertir en realidad, ¿verdad? No es o a su comadre, pero pueden tener gusto por la belleza. El permitirse reconocer que otro chavo es guapo, no lo puedes decir, oye, qué guapo estás, pero dices, no, está tipo, está galán, o qué alto está, ¿no? Porque yo me veo reflejado, me gustaría tener ese cuerpo, atlético, pero no lo puedo decir abiertamente porque entonces me van a juzgar. O esa muchacha que tiene esas curvas y esas caderas, pues a mí también me gustaría porque no tengo, y se vuelve un prejuicio. Aprender a reconocerlo desde esa internalización de esa tabla, revisar un poquito dónde estamos, nos puede ayudar muchísimo para entender, sobre todo si vamos a trabajar con poblaciones vulnerables, si vamos a trabajar con una población que hay que entender, que hay que respetar y que hay que animar a que defenda sus derechos humanos, háganlo desde casa. Acuérdense hace ratito que nos miramos a los ojos, vuélvanse a mirar a los ojos desde esta nueva perspectiva. ¿Me pueden poner el otro video? Va el otro video antes, porque esto ya es casi el cierre. Es el video 2, creo. Este video que les vamos a compartir para mí es muy importante y es de nuevo la incidencia de las mujeres en el apoyo, en el acompañamiento a las prácticas sexuales o a las preferencias sexuales o a la identidad de género diferente a lo hegemónicamente establecido. Me parece uno de los mayores testimonios que una persona puede dar sobre un ser cercano. Van a ver el video en un momento más. Es muy padre desde mi punto de vista. Es una figura pública. Esto fue transmitido en televisión para quienes no lo vieron en ese entonces. La estamos pasando todos en mi familia, todos estamos en transición. Este es un proyecto familiar y yo solamente estoy, una vez más, yo soy el conducto, yo soy el instrumento. Y si uno se jacta de amor incondicional, tienes que ser capaz de darlo y de romper esa barrera y ese prejuicio. Yo soy una persona muy tradicional, que vengo de un background muy tradicional. Soy judía, la gente lo sabe. Yo vengo de una cosa muy cuadrada. Sí, claro. Vamos, como los mexicanos, como los latinos, como todos los que tenemos una estructura muy pragmática, muy marcada. Entonces, tienes esta persona especial, que siempre fue especial, para mí nunca fue una sorpresa. Tú conoces a tus hijos y hay algo que tú sabes, otra vez, que pretendes no saber o a lo mejor eso va a cambiar, eso es una fase, Total, es una fase, pero sabes que no es una fase, sabes que es algo más allá y bueno, empiezas el proceso más importante de todo esto, educación y comunicación. Comunicación es importantísimo porque tú tienes que estar abierto de aquí y de aquí a tus hijos, a lo que te dicen de verdad, no a lo demás que uno sabe cuándo no es verdad y cuándo es verdad. Cuando ellos te hablan con verdad, por favor, escúchenlos, porque puedes estarle salvando la vida, puedes estarle
¿sabes? Previniendo de mucho dolor, de mucha angustia, que es realmente ahorita mi mayor anhelo. Evitar que él pase por todas estas angustias. Claro. Evitar que mañana se quiera cortar, que quiera lacerarse, Yo quiero un ser humano feliz en mi casa, porque eso me va a hacer feliz a mí y me va a dar satisfacción. Yo no quiero frustrarme, yo quiero ser buena madre y quiero que él sea lo que él quiera hacer. ¿Cómo se lo dices? ¿Cómo se lo dices? Tienes que hacerlo, y meterte todas esas cosas, prejuicios y esas cosas, sí, igual en el mismo bolsillo que del que te hablaba, y sigues para adelante y dices, esto es lo que me tocó. ¿Cómo es la cosa? ¿Dónde es? Investigas, vas al psicólogo, vas a la gente especializada y te montas en ese barco. Más nada, no hay opción. Yo adoro lo que estás diciendo, y aparte viene mucho al caso con la intención que pusimos hoy en nuestro pizarrón. Todos los días. Este es el testimonio. ¿Ubican quién es? ¿No? ¿Hay alguien que la ubique? No se sientan avergonzados porque se nota la edad, yo lo sé, pero no, hombre, a los chavos más o menos la conocimos. Karina. Para quienes no sepan quién es Karina, es una cantante venezolana de los 80 más o menos, y su canción estaba de fondo. Y ¿alguien sabe cómo se llama su canción que estaba de fondo? ¿Cómo duele? Exacto. Exacto, sé cómo duele. Esa artista venezolana que hace unos 3 años se puso en el foco de los medios de comunicación porque se hizo público que su hija iniciaba el proceso para ser ahora Sanders. Y dijo, además estaba en los 12 años, y dijo, a esa edad yo voy a apoyar a mi hijo a que termine su proceso, su transición. Y fuimos con el médico e inició el proceso de hormonización a esta edad para que tenga lo que decía Morgana, la mente en armonía con el cuerpo. Eso hizo Karina por su hijo. Eso es. ¿Conocen otros casos? ¿Han escuchado otros casos como el de Karina? ¿Sí? ¿Cómo cuál? A ver, ¿a quién han escuchado recientemente que está en los medios de comunicación que inicia el proceso de acompañamiento con su hija o hijo en la transición? ¿A quién? Angelina Jolie. Es otra persona que está en el foco de los medios justo porque ha apoyado mucho a su hijo en la transición. Entonces son temas que están ahorita en los focos, pero también reconocer que no es un tema de voluntad, sino es un tema de que han tenido todo el soporte médico, todo el soporte psicológico. No nada más es un tema de querer, sino hay todo un respaldo atrás psicológico y médico para poderlo hacer. Lo más importante, lo que hemos dicho, es el amor y no importa la preferencia, la identidad. Amor es amor. Amor es amor. Muy bien, vamos a cerrar. Para ser parte de la solución, ¿qué nos llevamos? ¿Cómo pasamos por esos puntos? Nos indignamos porque le pegaron a mi amigo que pues, es muy femenino, o se peleó mi hermana que es machorra. Pasamos de esa indignación, dejamos de estar enojados, indignados y hacemos algo. Nos juntamos con iguales, pedimos ayuda, lo comparto con mi mejor amigo. Siempre hay un maestro, una maestra buena onda en la escuela con quien uno siente confianza, y como acaba de pasar el día del maestro, son clave. Seguramente que hay muchas personas de la academia. Dejemos la academia antigua ahí atrás, participemos de manera directa, acerquémonos a nuestros educandos también y organicémonos, ¿qué es lo que dice ahí? Organizarnos, documentar. Ahora sí que no se queje si no se queja, y hay una procuraduría para presentar esas quejas. Hay mucha chamba que hacer, hay gente que quiere hacer estas denuncias, y también la denuncia y la continuidad, no soltarlo. Ya me cansé, total yo ni soy. No, hay que apoyar, hay que ser solidarios. Finalmente está en nuestras familias todas estas personas. La construcción de los derechos humanos y los derechos sexuales justo es lo que estamos haciendo aquí, fomentando, difundiendo, educando, reconociéndonos, dándonos un abrazo, viéndonos a los ojos, entendiendo que el ejercicio de la ciudadanía es también un ejercicio de ciudadanía sexual. La política pública integral e incluyente, en los años 60 no existían comisiones de los derechos humanos. Había una barbarie, la gente acababa muerta, pero tuvo que ver también con una educación judeocristiana, con una moral diferente que hoy afortunadamente está cambiando. Hubo santos gays y hubo santas lesbianas.
Santa Felicitas y Santa Perpetua fueron dos santas que fueron lesbianas. Antes no estaba condenada. ¿Cuándo se condenó en la Biblia la homosexualidad? Cuando llega la Santa Inquisición y empieza a hacer toda esa revisión. Otros santos, San Sergio y San Baco, eran gays y eran venerados y eran queridos por sus comunidades, hasta que llegó la Santa Inquisición, y quien controla tu sexualidad te controla con poder. La política pública por eso tiene que ser integral e incluyente, y el avance de las sociedades democráticas, la equidad y la justicia. Y esto es un muy buen ejemplo hoy en Guanajuato, en el marco del Día Mundial contra la Homofobia. Que tengan un lugar y un espacio como este es muy importante. Muchas gracias. Esa mera. Les quiero compartir que para mí es muy importante esta última memoria, esta última imagen. Esta última imagen es en memoria de quien fue mi maestro, mi guía, el señor Arturo Díaz Betancourt, un gran activista en la lucha contra el SIDA, un gran activista por los derechos de la diversidad sexual. Él ya no está con nosotros desde hace varios años, pero cada vez que termino y cada vez que hago una presentación que tiene que ver con diversidad sexual y con VIH, siempre le agradezco la oportunidad del aprendizaje, la oportunidad de haber compartido conocimientos y la posibilidad de estar donde estoy, porque él fue quien me enseñó los inicios de la información y lo que me generó la necesidad de aprender más de estos temas. Así es que en memoria de él, muchas gracias a todos ustedes. Un aplauso para Arturo Díaz. Esta pregunta está muy bien, muy padre, me llama mucho la atención. ¿Se nace con una preferencia sexual o se desarrolla durante la vida? ¿Cómo dice la pregunta? ¿Se nace con una preferencia sexual o se desarrolla durante la vida? Es decir, las dos cosas. No, no es cierto. Obviamente, la gente se empieza a dar cuenta alrededor de los 4 o 5 años que es diferente. Y entran los procesos más angustiantes y más fuertes que puede vivir una persona, hombre o mujer, por no saber a quién comunicárselo, por no saber a quién contárselo. Porque enseguida pasa el ejemplo que puso en nuestra ponencia anterior el presidente. ¿Qué hace luego el papá cuando el niño quiere agarrar la pelotita rosa? No, mijo. O no agarrar la pelotita, que va y le quiere dar un beso a su amiguito. No. Besa a la niña, no al niño. Esa homofobia internalizada que tenemos hace que justamente se inhiba. Pero desde temprana edad, desde los 7 años, uno se puede dar cuenta qué siente, qué pulsión siente hacia las personas. La pulsión sexual es la pulsión de vida. Casi como cuando ves el plato que te gusta y dices, yo quiero comer de eso. O lo han dicho ustedes de forma más coloquial, yo de aquí soy, ¿no? Cuando reconoces qué te gusta hacer con una persona con la que estás compartiendo sexual y eróticamente, que es diferente a lo que decía David. Las personas HCHs definidas así, que tienen prácticas con otros hombres, prácticas sexuales, pues muchas veces hasta se casan y se acuerdan del hecho y dicen, no, pues sí, yo así me inicié con mi compadre y con la burra del pueblo. Y avanzan en su vida o no avanzan, o se casan y son felices, o tienen también el valor, porque no crean que es tan fácil asumir una identidad sexual frente a un grupo y decir, bueno, yo ya me casé, tengo tantos años de relación de pareja estable y además fui a la Ciudad de México y me casé con mi pareja. Quien abre eso tiene que reunir más fuerza y más valor y hacerlo visible ante la sociedad. La siguiente pregunta es ¿por qué no se equipara, al igual que el feminicidio, el homicidio o ataques a la comunidad LGBTI? Realmente este es un tema que está clasificado como crímenes de odio. Son casi equiparables el feminicidio con los crímenes de odio, y ahí entran todas las agresiones que las comunidades LGBTI viven, sufren. No me gusta decir mucho la palabra sufren, pero aquí creo que se aplica. Tiene que ver los crímenes de odio, y los crímenes de odio son clasificados así por la hazaña con la que se cometen. Esa es la diferencia. Es igual que el feminicidio lleva una hazaña también, nada más que era necesario especificar el feminicidio. Por ahí se dice que también hay una deuda para las mujeres lesbianas que son violentadas, porque tampoco se les clasifica. Quizás más adelante se pueda hacer esta parte. Por el momento vamos avanzando hasta ahí. Tenemos crímenes de odio y tenemos feminicidios. Habría que seguir trabajando tal vez para el reconocimiento de las agresiones a mujeres lesbianas o a mujeres trans.
Solo agregar sobre esa pregunta, David, que estos crímenes de odio también que se visibilizan por la hazaña, muchas veces no se investigan. ¿Y qué dice el periódico? Era un crimen pasional. ¿Quién sabe qué traía la pareja ese? Seguramente tenían sida, alguna bronca, y entonces no se investiga, se deja de investigar. ¿De qué se trata? De que aquí tengamos conocimiento, herramientas como la perspectiva de género, herramientas como la de la tabla 15 de sexualidad y todos los testimonios que hemos presentado aquí, para que las cosas se investiguen. Porque muchas veces es muy fácil señalar a los juzgadores a las personas porque era de la diversidad sexual, entonces no se investigue, carpetazo. Y hubo un caso algunos otros de un joven que a su pareja lo mataron y a él lo inculparon y pasó años en la cárcel. y tenían detenido a la persona que había asesinado a su pareja. Ese es un caso que nosotros acompañamos durante algún tiempo. Esta pregunta me cuesta un poco de trabajo, pero la voy a compartir. Quisiera saber tu opinión sobre el machismo en tu entorno y qué haces para la prevención de estos comentarios hacia la mujer. El machismo en mi entorno es muy complicado. Yo vengo de una familia homofóbica, machista, misógina, a más no poder. Para mí fue muy difícil enfrentar esa familia. Me tuve que ir de ese núcleo familiar para ser quien yo soy ahora. En el trabajo ha sido muy difícil. He tenido que buscar lugares donde no tenga que vivir discriminación. En algún trabajo, he tenido la suerte además de trabajar con mujeres, siempre mujeres líderes, desde que yo era adolescente. Siempre he trabajado con mujeres líderes. En algún trabajo con estas mujeres, mis pares tenían una serie de comentarios homófobos, violencia, en fin. Tuvimos que hacer un par institucional para poder estabilizar el tema y que entendieran que las preferencias sexuales son mías, no de ellos. Que a ellos se les toca respetar, aceptar y nos toca trabajar, nada más. Eso tiene que ver con el valor que uno se va dando para vivir públicamente. Cuando uno vive públicamente abierto de lo que es, lo acepta y lo comparte, tiene uno la posibilidad de afrontar y de limitar al otro. Si uno vive escondido en el closet, es muy fácil que los chantajeen. Yo antes de llegar a la Ciudad de México, donde ya tengo muchos años viviendo, tenía un trabajo donde yo tenía que ocultar mi preferencia sexual. Y en ese trabajo yo casi vivía 24 horas. Nada más salía a hacer lo necesario y regresaba. Y era muy difícil porque vivía en un entorno machista. Trabajaba en un área de alta seguridad con puros hombres. Y era muy difícil ser abiertamente un hombre que tiene sexo con otros hombres. Ha sido muy difícil, pero lo importante es afrontarlo, es dar la cara y es decir, aquí estoy. Y el resto es tarea de ustedes, no mía. Yo ya hice la que tenía. En el tema de las mujeres, sigo escuchando muchos comentarios misóginos. He de confesar que esta desconstrucción de la misoginia que se formó en mi infancia o en mi primera parte de la vida, costó mucho trabajo quitarlo. Porque hay pequeños detalles que aunque uno diga que se está desconstruyendo, uno sigue teniendo partes misóginas. Uno tiene que estar constantemente revisándose y cuestionando los comportamientos. Seguimos siendo opresores, seguimos señalando, no por el hecho de tener una preferencia sexual o una práctica sexual diferente. Eso hace que todos ya automáticamente hayamos desconstruido la masculinidad dominante que traemos, la misoginia o la homofobia. Hay gente homosexual muy homofóbica, como decía el doctor hay homosexuales muy buenos y muy malos. Es decir, hay de todo en esta vida. Eso es importante. No es garantía. No es garantía. No es garantía de nada ni de bondad, y no es cierto que esos dichos también de que, pero es gay, pero es buen hijo, es buen trabajador, pero es puto, no, pero es bien chambeador y mira, y es bien cumplido y ayuda a la abuelita y trabaja muy duro y se junta con gente que trabaja, pero es finalmente también un reconocimiento. Ok, la siguiente pregunta es diferencias entre igualdad de género y equidad. Igualdad de género y equidad. Pues es casi lo mismo.
O sea, lo que queremos es igualdad, ¿no? Equidad es como una forma más suavecita, más diplomática, hipócrita dirían otros de decirlo, ¿no? Queremos la equidad, pero también en las leyes se avanza de una forma, ¿no? Hay que ir metiendo los conceptos, hay que recurrir a toda la legislación que ya hemos ganado para que no se pierda. Porque también hay quien piensa diferente a los que estamos hablando aquí y que les gustaría vernos encerrados o les gustaría que estuviéramos presentes pero que no respiráramos, o pensando en un Dios muy malvado, que sí, que sean una pareja gay, quien sea, pero que no adopten. Pero pues que no vayan a bares, que no se anden exhibiendo en las marchas, porque los niños los van a ver y van a tener ese ejemplo. Los niños van a salir como tengan que salir, es la forma de expresión. La equidad también tiene que ver con darle a cada quien lo que le corresponde. Es decir, si hay poblaciones en mayor vulnerabilidad, hay que darles más para poder estar al mismo nivel. Si hay poblaciones que tienen ventajas, no hay que darles más para que los otros puedan alcanzar lo que llamamos en algunas partes como igualdad, es decir, el mismo nivel. Pero la equidad habla de eso, darle a cada quien lo que les corresponde. Y vamos a hacer las últimas dos porque ya las últimas dos ya, pasamos de tiempo. ¿En qué consiste la ¿en qué consiste supongo que es la cirugía? Para que el cambio de la reasignación sexogenérica se realice mediante un procedimiento jurisdiccional o administrativo en Guanajuato. No sé, en el estado de Guanajuato. En el tema de Guanajuato, creo que la legislación va bastante atrasada en cuanto al tema del reconocimiento de las poblaciones trans, el reconocimiento de la transición genérica. Aún está atrasada, no hay mucho en el avance legislativo y eso no necesariamente es se puede impulsar desde la sociedad civil para avanzar hacia el reconocimiento legislativo, porque es el legislativo quien lo tiene que hacer. ¿Cómo apoya la CNDH a las personas transgénero para el cambio de nombre? La CNDH no apoya a las personas transgénero directamente, lo que hace es vincula a través de las comisiones de las procuradurías o las defensorías, porque son legislaciones locales, no es una legislación federal. Entonces cada estado tiene su propia legislación local para el cambio de identidad. En el caso de la Ciudad de México se realiza el cambio de identidad mediante un proceso administrativo. Antes era un proceso judicial, hoy es un proceso administrativo y muchas personas del interior del país van a la ciudad, realizan el trámite unos días y se regresan. Eso es. Bien, son todas las preguntas. ¿Alguna más? Bueno, pues a nombre de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato agradecemos la excelente ponencia de nuestros compañeros maestros aquí presentes y yo creo que fue un rico diálogo que pudimos disfrutar todos los invitados y sin duda alguna yo creo que nos exhorta a reflexionar sobre el quehacer que tenemos que hacer cada uno de nosotros y de nosotras desde nuestro rol que jugamos en las diferentes áreas. Muchas gracias y me permito leer el reconocimiento. La Procuraduría de los Derechos Humanos otorga el reconocimiento a David Kelvin Santos y Marco Antonio Palet Sánchez por su participación en la conmemoración del Día Internacional en contra de la homofobia y transfobia. León, Guanajuato, a 16 de mayo de 2019 y firma José Raúl Montero de Alba, Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Muchas gracias. Gracias.